Buenas tardes, Antonio, y muchas gracias por aceptar la invitación de Enclave de Personas para participar en esta conversación. Como sabes y como seguramente sabe nuestra audiencia, Enclave de Personas es un think tank que hemos creado un grupo de directivos de recursos humanos de relevantes empresas españolas para hacer crecer la función de recursos humanos, para crear un espacio de encuentro, de intercambio de opiniones, de experiencias en materia de gestión de personas, gestión del talento, el liderazgo, la cultura en nuestras organizaciones. Y lo hacemos siempre con un foco en la innovación, en la investigación y con la voluntad de contribuir a construir soluciones compartidas a los problemas socioeconómicos de nuestro país. Y bueno, la idea de estas conversaciones es que no hay mejor forma de adentrarse en estos retos que escuchar la opinión, compartir la visión de líderes de referencia que habéis mantenido un foco en las personas a lo largo de toda vuestra trayectoria. Y esta es la primera de una serie de conversaciones que espero que tengan mucho recorrido. La hemos llamado Enclave de Líderes y nos gustaría, pues precisamente eso, recibir vuestra visión, en este caso tu visión, Antonio, y cómo ves la situación actual, los grandes retos en materia de gestión de personas. Entonces, si te parece, empezamos presentándote brevemente a nuestra audiencia. Antonio Huertas es un extremeño que hace gala de ello. Eres de Villanueva de la Serena, en Badajoz. Eres licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Empezaste tu carrera, yo creo, profesional como becario en Mapfre ya, y has ido con los años acumulando éxitos y responsabilidades, hasta que en 2012 fuiste nombrado presidente de Mapfre y en 2014 presidente de Fundación Mapfre. Yo creo que eres un referente, estás en los órganos de dirección de la mayor parte de las asociaciones y think tanks de la industria aseguradora y tienes una gran labor social que yo creo que va a ir apareciendo a lo largo de esta conversación. De modo que gracias por recibirnos hoy en vuestra sede, Antonio, y mil gracias por tu disponibilidad. Muchísimas gracias, Arturo. Es un placer, ¿no? Cuando Elena me contaba el proyecto, pues realmente, primero, felicitaros, ¿no?, a responsables de recursos humanos de grandes empresas que son referencias para que podáis, ¿no?, de una manera autónoma, ¿no?, sin estar condicionados, pues conseguir avances y sobre todo intercambiar, ¿no?, experiencias, prácticas, conocimientos y ayudarnos a todos, ¿no?, a desarrollar mejor la función de recursos humanos. Y para mí es un placer, soy el primero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Alguien tiene que comenzar. Así que... Alguien tiene que comenzar y yo creo que para nosotros es un privilegio, Antonio, de verdad que seas tú. Así que si te parece, entramos en harina. Yo creo que en estos tiempos que corren, el contexto necesariamente nos remite a esta pandemia que nos ha ocupado durante el último año y medio. Parece que empieza a quedar atrás con un gran coste para todos nosotros. Pero, ¿cómo lees el momento actual? ¿Qué cambios nos ha traído la pandemia? ¿Qué lecciones hemos aprendido, si hemos aprendido alguna, de este proceso tan complejo? Bueno, afortunadamente, después de la terrible desgracia que hemos vivido durante este año y medio, afortunadamente ahora tenemos una visión diferente, ¿no? Tenemos el horizonte un poco más despejado gracias a que la ciencia, las vacunas han ayudado a contener, a minimizar y a frenar, ¿no?, sustancialmente, casi totalmente, pero prácticamente ya finalizando esta etapa durísima que hemos vivido como personas, ¿no?, que es al final pues el principal activo, ¿no?, de las empresas y de nuestra sociedad, ¿no? Y a quienes ha golpeado realmente, porque la infraestructura económica no ha sufrido daños, todo lo que producía hasta ahí, vehículos, casas, industrias, infraestructuras, está todo perfectamente como estaba antes de la pandemia, ¿no? Y hemos sido las personas las que hemos sido las afectadas, con lo cual pues el proceso de recuperación no va a ser fácil. Lecciones puede haber varias, ¿no, Arturo? Yo creo que el momento fue durísimo, ¿no?, cuando todas las empresas, el día 14 de marzo en España y en muchos países, tuvimos que replegarnos a nuestros hogares sin saber cuál iba a ser el futuro de las organizaciones. La primera pregunta que nos hacíamos todos era cuál iba a ser el futuro de nuestra gente, ¿no?, de nosotros mismos, ¿no?, qué íbamos a encontrarnos cuando algún día pudiéramos retornar a la actividad ordinaria, ¿no?, y cómo además mantener la conexión entre todos, ¿no?, entre los propios empleados de la empresa, que es fundamental
para mantener la organización viva, pero también con todos tus grupos de interés, con nuestros mediadores y con nuestros clientes y en general con la sociedad, ¿no? Y ahí tuvimos que cambiar un poco y alterar el orden de las cosas, ¿no? Dejábamos a un lado pues, la cuenta de resultados, que es importantísima en una empresa, y nos preocupábamos efectivamente primero por nuestra gente, ¿no? La primera pregunta era, vamos a hablar con todos, vamos a organizarnos en cadena de una manera diferente, y eso es algo que nos ha enseñado la pandemia, ¿no? Que probablemente no teníamos los procedimientos tan definidos para poder establecer pues una sociedad conectada, una empresa conectada sin responder a los protocolos tradicionales de la presencialidad, ¿no? Y eso en cierta manera ha conectado con lo que estábamos trabajando antes, porque sí, todas las empresas en general estábamos avanzando en eso de la flexibilidad, ¿no? Del puesto de trabajo y el cómo no depender físicamente del entorno ordinario donde desarrollamos nuestras tareas, ¿no? Y aquí fue golpearnos de bruces con una realidad completamente diferente. Por eso yo creo que ese aprendizaje rápido ha sido tremendo, ¿no? Primero la tecnología, pues si no estaba lista del todo, estaba casi lista. Tuvimos que hacer las últimas, ese fine tuning que hubo que hacer en esos días primeros de esa crisis, y a partir de ahora pues todas las organizaciones en general gozamos o tenemos pues unas capacidades técnicas, tecnológicas indudablemente enormes, ¿no? Para poder trabajar de otra manera, ¿no? La segunda lección es que el proceso en el que estábamos envueltos pues era realmente lento, ¿no? En el sentido de que éramos muy condescendientes con la transformación que estábamos haciendo en algunos aspectos culturales y de relacionamiento interno. Y la pandemia nos puso en evidencia que no podemos ir tan lentos, ¿no? Que la transformación, además de ser imprescindible, es una realidad imparable, con lo cual pues hay que abordarla de una manera clara. Hay que ser más transparente con la gente, con todos los que trabajan con nosotros, y hablarles con claridad, con sentimiento. Es decir, yo creo que no podemos perder la sensibilidad frente a la realidad de cada uno. Todos tenemos nuestros miedos, nuestras realidades, nuestros entornos, y la empresa es un ente teóricamente frío, es un ente que tiene pues, activos materiales muy sólidos y que difícilmente somos capaces de ver la emoción de una empresa. La emoción está en las personas. Por eso, en esa relación con las personas hay que transmitirlas la emoción de lo importante que es el cambio y lo importante que es el contar con todos para hacer posible esa transformación. Y esa humanización de esa relación nos la ha traído también la pandemia. Yo creo que si estábamos dejando de ser sentimentales en la relación, si estábamos enfriando un poco la relación humana en las empresas, hemos vuelto a recuperar notablemente esa afección, ¿no? Y miramos a la gente con la mascarilla, pero miramos a los ojos con más intensidad, buscamos esa sonrisa, buscamos esa cercanía, ¿no? Y luego el tercer elemento que yo destacaría de manera importante, ¿no? de cara al futuro de las organizaciones después de esto, es que todo es posible, ¿no? Entonces, como todo es posible, tenemos que prepararnos frente a cualquier circunstancia, ¿no? En seguros tenemos una pequeña ventaja en esto, y es que nos dedicamos a gestionar riesgos, incluso riesgos que normalmente los que estáis fuera de este mundo no veis posible, pero nosotros trabajamos con escenarios muy complejos que normalmente nos conducen a situaciones puramente financieras, no escenarios de riesgo relacionados con las personas, y volvemos otra vez, ¿no? Entonces, hemos tenido que introducir esa otra variable, ¿no? De cómo fortalecer las capacidades de nuestra gente para que en cualquiera de las circunstancias la continuidad de la empresa esté garantizada, porque sus personas, primero, están protegidas, segundo, están preparadas y tercero, están motivadas para poder hacer frente a situaciones adversas como las que hemos estado viviendo. Pues, Antonio, en tu primera intervención ya me has abierto un abanico de temas que vamos a ver si vamos a poder ir abordando, ¿no? Por ejemplo, me parece muy interesante cómo reclamas esta prioridad de volver a las relaciones humanas y cómo gestionar la pandemia ha tenido mucho de eso, pero en circunstancias muy difíciles, porque la presencialidad se redujo drásticamente, ¿no? En tu caso me interesa mucho cómo has buscado ese contacto directo con una presencia muy consistente en las redes sociales, ¿no? Y creo que también es una nueva forma de ejercer el liderazgo, buscando esa proximidad, esa inmediatez con la gente de tu equipo, pero también con el resto de tus stakeholders, tus clientes, la sociedad en general. Yo te sigo en Twitter, te sigo en LinkedIn, y creo que eres un muy buen ejemplo de un liderazgo de proximidad, de transparencia,
que va ganando terreno. ¿Cómo lo estás viviendo tú, esa presencia tuya en las redes sociales? ¿Qué te devuelve a ti la gente con la que conectas en las redes sociales? Sí, es verdad, Arturo. La verdad es que yo ya estaba antes de la pandemia, pues haciendo de aprendiz de todo esto, ¿no? de autónomo de la comunicación, ¿no? Tenemos grandes profesionales de la comunicación dentro de Mapfre, pero cuando asumes el reto de entrar en las redes, tienes que asumir el compromiso de que vas a ser tú, de que vas a ser genuino, de que vas a ser capaz de trasladar lo que tú eres, lo que piensas y lo que quieres o lo que esperas de la gente, ¿no? Si lo dejas, lo externalizas y parece pues algo que no es tuyo, pues realmente pierdes la fortaleza de ese canal de comunicación. Entonces yo estaba en esa fase de aprendizaje, llevaba ya 2-3 años trabajando en las redes más relevantes, tanto desde el punto de vista profesional, LinkedIn como Twitter, que es un intermedio, y en Instagram no había hecho gran cosa porque era más tímido, ¿no? Para eso de aparecer en fotos y en vídeos y reflejarte como eres en tu vida privada, pues no había dado ese salto. Pero la pandemia puso en evidencia que efectivamente se rompían los canales tradicionales de comunicación. Mapfre es una empresa global, presente en más de 40 países, 34.000 empleados en estos momentos, pero más de 200.000 personas que viven y trabajan para Mapfre todos los días en el mundo. Entonces, de repente, toda la presencialidad, que era lo que garantizaba la conexión diaria de los equipos, se interrumpió de manera drástica y además sin posibilidad alguna de recuperarla, porque había que cumplir las normas y las leyes en todos los países respecto a los confinamientos, con lo cual pues ni siquiera, ¿no?, entre el equipo más cercano había esa interacción. Y bueno, pues las reflexiones nos llevaron a que efectivamente, y fue una reflexión mía personal, ¿no?, de que yo podía, tomando ciertos riesgos, incluso de manera muy casera, pues sin medios técnicos algunos, tuve que construir un pequeño estudio de comunicación en mi casa con un par de trípodes. Afortunadamente todavía teníamos alguna herramienta, alguna cosa en casa, los móviles y poco más, ¿no? Y construirte los propios contenidos, ¿no? Tratar de llegar emocionalmente a la gente. En esos momentos no importaba nada el negocio, no importaba nada lo que estaba pasando. Realmente era si estábamos todos bien, si estábamos realmente con nuestras familias, si teníamos posibilidad de poder desempeñar nuestras tareas de una manera razonable y comenzar a trabajar con los que ayudan a nuestros clientes, con los mediadores y, por supuesto, también directamente con los clientes, para que vieran que su empresa, incluso en estos momentos, les podía ayudar a dar continuidad a su propia actividad, ¿no? Entonces, las redes fue eso, el descubrimiento mágico. De hecho, yo no tenía pensado ni siquiera darle tanta continuidad, ¿no? Pero ya, oye, el gusanillo te iba picando y realmente la emoción de poder pensar que estabas siendo relevante, que había mucha gente que se levantaba por la mañana en América y que lo primero que hacía, que sabía que el viernes salía el vídeo, pues era leerlo, ¿no?, y transmitirte. La mayoría eran silentes, pero incluso ese silencio, viendo que había miles y miles de interacciones, era suficiente para animarte, ¿no?, y para poder continuar. Y yo creo que lo que hice fundamentalmente, y en cierta manera ahora ya continúo con esa línea, es primero transmitir serenidad, reflexiones humanas, tratar de hacer, bueno, pues reflexiones acerca de cómo vemos determinadas circunstancias y sobre todo animar a la gente, ¿no?, animar a que de esto se salía, animar a que también pues las cosas se hicieran mejor por parte de gobiernos, de instituciones, de las propias empresas, ¿no?, que nos volcáramos más con la solidaridad hacia nuestros conciudadanos, hacia la gente con la que estábamos relacionados, viviendo en esos entornos y siendo un poquito más comprensivos, ¿no?, acerca de las diferencias que hay entre unas zonas del mundo y otras, ¿no? Sin duda, te escuchaba el otro día en una presentación de un libro y te preguntaba, Pilar Yácer, ¿cuál es la principal cualidad para ti del liderazgo ético? Y me encantó tu respuesta, dijiste la comunicación y la transparencia y mostrarte como una persona normal, ¿no? Esa normalidad. Y también dijiste, que me encantó, que Mapfre es una organización que se dedica a dar confianza. Sí. Y tú, como presidente de Mapfre, pues estás ahí dando la cara, contribuyendo con tu visión personal a crear esa confianza, ¿no? Es que, Arturo, somos una empresa de gente normal, ¿no? Eso es fundamental. Eso es fundamental, ¿no? Eso te lo aseguro porque en todos los entornos de Mapfre, en cualquier nivel, pues todos hemos colaborado con alguien, ¿no? Hemos tenido jefes, hemos tenido compañeros, ahora podemos ser jefes, y la interacción va mucho más allá de lo que es puramente la relación personal, y somos gente absolutamente normal. No digo que en otras empresas no lo sean, sí, pero en Mapfre especialmente, de manera natural, se desarrolla una cultura de interacción de gente normal
que va, bueno, pues confiando en los demás, ¿no? Es un poco, yo a veces lo comparo con los pasos de Semana Santa, ¿no? Que vamos todos compenetrados, ¿no? Y que caminamos a la misma velocidad y no hay nadie más fuerte que el otro. No importa que haya alguien más fuerte que el otro o que la otra persona, porque realmente lo importante es que el grupo camine a la velocidad que va marcando el que establece las directrices. El que establece las directrices no necesariamente es el que decide lo que se hace. Recibe información por todos lados y va ayudando a que se tenga un plan de trabajo, ¿no? Y en eso, en Mapfre, yo creo que efectivamente la transparencia no siempre ha sido nuestro fuerte, es cierto. Es decir, hemos sido tímidos, no tanto porque no quisiéramos, sino porque teníamos cierta timidez, cierto complejo de contar lo que hacíamos. También en algunos momentos pudo haber algo de soberbia porque éramos aparentemente demasiado buenos. Somos buenos, es cierto, pero hay muy buenos profesionales en muchas otras compañías, ¿no? El sector asegurador afortunadamente goza de una salud de hierro, como lo hemos visto en esta pandemia, ¿no? Donde además hemos sido muy solidarios y donde hemos tomado decisiones como sector para apoyar, pues, a los propios empleados del sector sanitario público-privado con donaciones importantes, con donaciones para la investigación de la vacuna que ha hecho Mapfre, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, somos buenos en general, pero en Mapfre, aparte de ser tímidos, que vamos perdiendo esa timidez, pues yo creo que nuestra vocación de servicio y de compromiso con los demás hace que si eres normal y si además eres buena gente, en Mapfre te va a ir bien. Y eso lo estamos comunicando cada vez mejor. Primer titular de la entrevista, Antonio. Una organización de relaciones de gente normal que va avanzando confiando en los demás. Me parece poderosísimo el mensaje de cómo se ha acelerado todo en la pandemia, la necesidad de ser muy ágiles para responder a lo inesperado. Y yo creo que nos crea también una realidad nueva en relación al talento y cómo relacionarnos con un talento cada vez más digital. Sí. Yo sé que tú has seguido muy de cerca la realidad del sistema educativo español. Eres presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, presidente de la Asociación de Alumni de la Universidad de Salamanca. ¿Crees que nuestra universidad, nuestra formación profesional, que Mapfre sois un referente absoluto también, crees que está preparada para este futuro de repente tan cambiante con la aparición de la digitalización, cambiándolo todo? ¿Cómo ves la realidad de nuestra universidad, por ejemplo? Pues la respuesta es claro, y no soy gallego, es sí y no, es decir, claramente, pero tiene su razonamiento. Yo creo que la universidad española, la universidad pública española, que es obviamente el primer pilar, ¿no?, de integración social y de apoyo a eso que hemos definido siempre el ascensor social, es lo que permite que cualquiera tenga acceso prácticamente gratuito a estudios y que pueda, pues, prepararse y ayudarse a progresar para este mundo tan competitivo que tenemos ahí fuera. Esa universidad pública es buena, independientemente de lo que digan los rankings, que son necesarios a veces y nos asustamos. Yo he tenido, ¿no?, tiempo en estos años con la de Salamanca y ahora con la de Extremadura, pues convivir y conocer a muchos profesionales, muchos proyectos, y me doy cuenta de la enorme capacidad que tiene esa universidad pública y del esfuerzo enorme que están haciendo para preparar a nuestros jóvenes. Pero han estado y siguen estando durante mucho tiempo, no sé si sordos o les hemos cerrado las puertas para que no oigan lo que está pasando fuera. Entonces, no están escuchando lo que está pasando fuera en la sociedad, no están escuchando a las empresas, no están escuchando el ruido que hay fuera respecto a esa transformación. Y no quiero ser injusto, hay áreas que sí, hay actividades que sí, hay colectivos educativos que sí, pero necesitan, y no es una falta de capacidad, necesitan que les abramos esas puertas y necesitan que les animemos y que les ayudemos, ¿no? Y ese es el papel que yo creo que los que estamos con un pie dentro de la universidad pública y otro en la empresa privada, pues podamos realmente ayudarles a hacer esa transición. No necesariamente por irte a determinados centros especializados que lo hacen muy bien y que son súper necesarios, pues las cosas se van a aprender y desarrollar mejor. Creo que tenemos una capacidad instalada de educación brutal, de una calidad enorme, y lo que hay que hacer es ayudarles a hacer esa transición también, como estamos haciendo las empresas. Es decir, aquí hace pocos años había muchas mesas de trabajo y muchos directivos que no tenían ordenador encima de su mesa porque no lo necesitaban. Y no pasaba nada, Mapfre funcionaba igual de bien. Ahora no, ahora sería una catástrofe, ¿no? Esa evolución, esa transformación que hay que hacer para que las aulas estén digitalizadas, para que los profesores tengan actualizados los contenidos, para que la propia interacción
con los profesionales de las empresas se desarrolle, que vayamos los profesionales a la universidad pública a contar lo que necesitamos, que nos pidan ayuda, y con eso yo creo que vamos a dar el salto. Pero insisto, la capacidad instalada es muy buena y lo que hay que hacer es animarla. Y desde luego eliminar o suavizar las restricciones políticas de inflexibilidad que a veces hay en la propia gobernanza de la universidad, el hecho de que tengan que depender de procedimientos que son obsoletos para realizar determinadas cosas, y también las dificultades que tienen para relacionarse con el mundo privado. Todo eso tiene que abrirse, tiene que modernizarse, y yo creo que esa es la gran oportunidad de esa universidad que tenemos, que insisto, yo la valoro muy, muy positivamente en general. Pues la verdad es que comparto mucho, Antonio, esa visión de la universidad como un recurso que tenemos que ayudar a modernizarse también nosotros mismos, las empresas, las organizaciones privadas. Creo que es un muy buen mensaje para los directores de recursos humanos, además de para la propia universidad. Hay que ir. Los recursos humanos tienen que ir a las universidades y tratar de empujarles, ¿no? Porque están esperando. Yo veo muchas manos levantadas en la universidad pública pidiendo ayuda, ¿no? En concreto ahora con la Universidad de Extremadura, en mi tierra, pues en pocos meses hemos sido capaces de aunar el compromiso de muchas organizaciones público-privadas que quieren ayudar a la universidad para ayudar a los jóvenes, que no es otra cosa. Y los jóvenes están esperando esa ayuda. Ellos no conocen en qué les podemos ayudar, pero los profesionales que están en esa universidad sí saben que hay un mundo que desconocen, al cual tienen miedo e incluso creen que les va a ser en cierta manera adverso, y no es así. Necesitamos ese conocimiento y tenemos que facilitar esa integración. Entonces es bueno que los departamentos de recursos humanos vayan más a la universidad y hablen más con los profesores y con los estudiantes. Tomamos el reto, Antonio, me parece una idea buenísima. Fíjate que de las universidades va saliendo pues, los nuevos profesionales, la generación Z, una generación que tiene una relación con el mundo empresarial muy distinta, ¿no? Y que en el extremo opuesto, generalmente hablando, tenemos a los senior en las empresas. Qué complejo es, ¿no? Intentar dar una solución que por una parte veamos cómo retener a una generación que no valora ser retenida, como es la generación Z, que apuesta por el talento deslocalizado, por trabajar desde cualquier lugar, y en cambio el talento senior, que tiene una cultura completamente distinta, de una lealtad. ¿Cómo ves este dilema, como tú mismo lo defines, Antonio? Porque además yo sé que tú has puesto mucho foco en el talento senior. Sí. Creo que eres coautor de un libro que se llama La Revolución de las Canas, me ha encantado. Creo que has promovido muy personalmente una iniciativa en Mapfre que es Agingnomics. ¿Cómo ves todo esto? Pues efectivamente, es un dilema, ¿no? Y a mí lo que no me gusta es caer en contradicciones, ¿no? Eso lo hablo con nuestra gente de recursos humanos, pero también con todo el equipo directivo, ¿no? Las organizaciones quemamos a la gente, esa es la realidad. Organizaciones como Mapfre son organizaciones muy intensas, y esa evolución profesional después no de 20, de 30 y muchos más años trabajando en una empresa, a pesar de que hayas tenido oportunidades, no se trata de solo personas que aparentemente pueden haber tenido menos movilidad funcional o geográfica, o que hayan tenido menos oportunidades, o que no hayan aprovechado esa propia evolución de la empresa. Estoy hablando en general, gente que ha progresado, directivos, gente con carreras y trayectorias. La gente se cansa y se quema y piensa que todo esto tiene fin y que tiene una fecha límite de caducidad. Yo estoy en contra. Yo creo que, primero, por la propia naturaleza de nuestro país, donde somos un país con una de las tasas de envejecimiento más altas del mundo, con lo cual tenemos que aprovechar eso. Tenemos la contradicción, una de las tasas de envejecimiento más altas del mundo y una de las tasas de nacimiento más bajas del mundo, con lo cual, si queremos seguir siendo un país importante y un país feliz y un país con desarrollo, tenemos que ayudar a que esas dos situaciones casen y se combinen adecuadamente, ¿no? Entonces, tenemos un talento senior espectacular en la sociedad y en las empresas. Es indudable que a veces la propia evolución de esa intensidad en nuestras empresas hagan que la gente tenga esa fecha de caducidad aparente. Pero yo creo que una cosa es
el que consideres que ya no estás en la capacidad o con las ganas o con la tensión suficiente para desarrollar tareas al primer nivel con el que estabas desarrollándolo hasta hace poco, y otra cosa es que no puedas seguir siendo útil para hacer muchas más cosas dentro de tu propia empresa o en otras actividades relacionadas con el mundo económico y social, ¿no? Entonces, eso hay que aprovecharlo, ¿no? Hoy día, una persona que se jubila entre los 60 y los 65 años, pues tiene 30 años más de esperanza de vida. Y esos 30 años más de esperanza de vida no se satisfacen o no se adquiere la felicidad solamente paseando o viajando. Hay que utilizar ese intelecto, hay que utilizar esas capacidades para ayudar. Y lo necesitamos, ya no es una cuestión solo psicológica o de apoyo para una buena salud mental de los mayores, sino que realmente como sociedad para producir y para consumir necesitamos que los mayores estén integrados. Ahora, Arturo, la pregunta es, y yo lo escucho muchas veces, es que los mayores cuando no se jubilan están quitando un puesto de trabajo a los jóvenes. Yo creo que eso es una falacia absoluta. Yo creo que si lo gestionamos adecuadamente, los jóvenes tienen tanta capacidad para aprender y desarrollar nuevas habilidades que nunca un mayor le va a quitar un puesto de trabajo si aprende y se capacita adecuadamente. Y los mayores tienen también que entender que no pueden estar estorbando como un embudo que se va cerrando en función de la edad. Hay que abrirlo y hay que crear expectativas y capacidades de desarrollo profesional también para los mayores de manera diferente. Y esa combinación del conocimiento por experiencia que tienen los mayores junto con la inquietud por aprender y el conocimiento de las nuevas habilidades que no tienen los mayores, esa combinación entre lo joven y lo mayor, eso es la perfección para conseguir una integración que además, insisto, es absolutamente necesaria. Si no integramos ese equilibrio generacional en las empresas y en la sociedad, pues estaremos condenados al fracaso. Por eso yo soy un convencido, aparte de que por años ya me voy acercando y quiero que sigan contando conmigo los próximos años en algún lado. Todos nos vamos acercando, Antonio. Pero tienes toda la razón, es un dilema, pero hay tanto valor ahí esperando a que demos con los mecanismos para hacerlo aflorar. Sí. Yo creo que es fundamental poner foco en ello. Mira, te pongo un ejemplo, y es vuelvo otra vez a la Universidad de Extremadura. En Extremadura hay un club senior. Yo no sabía ni que existían. Hay casi 300 profesionales retirados, jubilados, que están deseando ayudar y apoyar a los más jóvenes, pero hasta ahora nadie les había pedido que fueran hacia la universidad donde muchos de ellos estudiaron, aunque no fueran todos extremeños o se formaran en esa universidad, pero viven en Extremadura y están deseando ayudar a los jóvenes. Entonces, a través del Consejo Social vamos a poner en marcha un plan de integración generacional donde puedan esos 300 profesionales ayudar en sus capacidades a los jóvenes licenciados que salen de la Universidad de Extremadura para enseñarles esa primera etapa, esos primeros meses de adaptación a un puesto de trabajo, ¿no? Y se va a hacer gratis como colaboración para ayudar a esa combinación generacional, ¿no? Hay muchas ideas que se pueden desarrollar. Fíjate que esto es, al final, una apuesta por la diversidad como una fuente de valor para las organizaciones y para el desarrollo de todos nosotros como profesionales y como personas. Yo sé que tú tienes mucho foco puesto en la diversidad, sé que te has comprometido mucho, por ejemplo, con Closing Gap. Sí. ¿Qué te parece que le aporta a un líder y que aporta a un líder en materia de diversidad? ¿Cuál es la conexión entre ser embajador de la diversidad y ser un auténtico líder? Hablar de la inclusión para facilitar el que personas que pueden considerarse o que se han considerado en el pasado como no aptas para desarrollar determinadas actividades, pues es un error grave, ¿no? Estaríamos renunciando primero a facilitar que una parte relevante de nuestra sociedad acceda a tener un desarrollo personal y profesional, pero es que además creo que por derecho les corresponde, y estamos viendo ejemplos magníficos, ¿no?, de personas con discapacidad que están siendo grandes ejemplos, no ya solo en una actividad normal, que es como nos desarrollamos todos trabajando. En Mapfre tenemos, ¿no?, establecimos un objetivo de un 3% para este plan estratégico y lo vamos a superar, y seguiremos viendo cómo seguimos 3% de todos los empleados a nivel mundial de Mapfre, es decir, que tenemos cuotas. Yo creo en las cuotas cuando todavía por los mecanismos normales no somos capaces de alcanzar una integración plena. Pero en lo referente a la igualdad de género es que es absolutamente imprescindible, ¿no?
Creo que las organizaciones como MAPFRE, como todas las grandes empresas, somos estándares sociales que tenemos que transmitir ese ejemplo. Y en eso los líderes, las personas que estamos al frente, pues tenemos que desplegar esa imagen de naturalidad, hablando y fomentando el que la igualdad de género sea el estándar de trabajo, de decisión y de evolución de la propia empresa. Yo cuando viajo por el mundo y veo a MAPFRE, ¿no?, en todos los países donde estamos, pues más de 40, en todos lados ya forma parte de esa presentación general el hablar de cómo vamos en esa igualdad efectiva. Hay que ayudar a las mujeres. Las mujeres usualmente son las que han tenido las barreras mayores. A veces son barreras no visibles, han sido esos techos de cristal que las organizaciones, por prácticas, no digo que hayan sido incorrectas, a veces hay actividades que no han tenido en cuenta la propia naturaleza de la situación familiar de la mujer, que desgraciadamente todavía está muy descompensada en su contra, en lo que significa pues el cuidado del hogar y de los hijos, y eso la puede autolimitar a veces para tomar decisiones, ¿no?, para obligarlas, entre comillas, a ser más agresivas, más ambiciosas en el mejor de los sentidos, para competir en igualdad de condiciones con los hombres, ¿no? Por eso el Cluster Closing Up ha sido una magnífica oportunidad para incentivar, y está Repsol y estamos trabajando juntos con otras 11 o 12 grandes empresas para tratar de activar esos mecanismos sociales que hagan de verdad posible y visible esa igualdad de género en todos los sentidos. Sin duda, Antonio, estamos juntos en Closing Up. Yo creo que Repsol y MAPFRE compartimos una cierta visión del papel social de la empresa, ¿no?, que es un concepto que te he oído a ti destacar muy a menudo y que, de hecho, hoy en día, en un mundo donde el talento es más difícil atraerlo y retenerlo, yo creo que forma parte de nuestro valor como empleador, ¿no? ¿No crees que es así? Que atraer el talento también requiere que la gente joven vea que es una empresa donde se abordan temas con sentido y con responsabilidad social. Es así, Arturo. Mira, precisamente ayer estaba tomando unas notas, mañana presentamos un libro importante para nosotros. Es la biografía definitiva de Ignacio Larramendi, que fue pues el fundador de la MAPFRE moderna. Llegó en el año 55 a MAPFRE, estuvo hasta los años, a finales de los 80 casi, y fue la persona que puso las bases culturales de esa organización. Leyendo sus notas, ¿no?, de los años 60 y 70, sorprende cómo habla del papel social de la empresa. En MAPFRE no es casualidad, no es una coincidencia, no nos hemos puesto de acuerdo ahora para tener esa vocación social. Forma parte de esa cultura evolutiva que desde los años 60 hemos ido sintiendo como propia, ¿no? Primero porque nuestra propia actividad es solidaria, nos dedicamos a ayudar a los demás. El seguro es eso, ¿no?, es tratar de ayudar dentro de lo que se pueda, dentro de esa contingencia o de ese problema que tiene la persona o los bienes materiales, pues ayudar a compensar de alguna manera esa pérdida o ese sufrimiento o ese problema. Pero también por ese propio ADN que hemos llevado como organización, y creo que es muy general. Creo que la empresa española en general, a todos los niveles, es solidaria, es una empresa social, es una empresa comprometida. Habrá excepciones como en todo y hay que pensar que la generalidad es la que predomina en ese compromiso, ¿no? Ahí quizás tenemos que transmitir más para ser imanes de ese convencimiento social para las pequeñas y medianas empresas, que están más involucradas en su día a día y quizás creen que eso es costoso, creen que eso no les toca a ellas, creen que no son necesarias para activar más ese compromiso social. Pero creo que sí, que podemos hacerlo. Y como además las grandes empresas trabajamos con miles y miles de pequeñas y medianas empresas que son el principal tejido de desarrollo empresarial y de creación de empleo en este país, pues podemos ayudarles mucho a crear ese convencimiento. Por ejemplo, nosotros con los programas de voluntariado estamos tratando de atraer a muchas empresas para que puedan ofrecer a sus propios empleados, sin apenas ninguna logística que tengan que preparar ellos, para que sus propios empleados puedan ser voluntarios en proyectos maravillosos de ayuda a los demás, ¿no? Pero la propia empresa, y no debemos olvidarlo, la propia empresa tiene que tener el convencimiento, y la empresa somos las personas, el convencimiento de que tenemos que ir más allá de nuestra propia obligación legal, de que cada vez que actuamos, cada vez que decidimos, cada vez que contratamos, cada vez que despedimos, cada vez que hacemos un nuevo negocio, cada vez que lo cerramos, estamos teniendo impacto social.
y tenemos que medir ese impacto social y tenemos que tratar de analizar cómo, independientemente de la decisión empresarial, que tiene que ser la que sea, cómo ayudamos a que eso, además, pues ayude a mejorar las condiciones de vida de las personas y ayudemos a que el entorno pues sea, desde luego, pues más, no sé si más apacible, pero que desde luego se pueda apreciar mejor la bondad social de la empresa, que es un papel muy, muy importante. Sin duda, y nos beneficiaremos todos de ello. Antonio, llegamos ya al final de la conversación y me gustaría hacer una última pregunta, pedirte una última reflexión. Primero, te felicito porque creo que tenéis en Mapfre un departamento de recursos humanos ejemplar, dirigido por Elena. ¿Esto lo van a oír ellos o no? Lo van a oír, espero que lo oigan porque se lo merecen. Se lo merecen. Y conozco muy bien el rol que tiene Elena, trabajando muy cerca de ti en el comité ejecutivo, en relación al Consejo de Administración, pero pensando que nos están viendo muchos directores de recursos humanos y sabiendo que no siempre es así, ¿qué valoración haces del rol del CHRO, que decimos nosotros, el director de recursos humanos, ante el CEO, ante el Consejo, ante el Comité Ejecutivo, y cómo reforzarlo? Pues mira, lo primero que te diría es que yo demando de un director de recursos humanos y en general del equipo gestor de recursos humanos todo lo que yo no soy, ni sé, ni puedo hacer, ¿no? Es decir, las personas que estamos en el negocio a veces no tenemos la sensibilidad ni el entendimiento o el tiempo para tener el entendimiento suficiente de qué está aconteciendo con el entorno humano de nuestra organización, ¿no? Fundamentalmente es eso. Yo creo que ser capaces de entender a ese entorno humano, que es la clave, es el activo real del desarrollo, es el motor de una organización, tratar de potenciarlo y tratar de sacar lo mejor en todos los sentidos, ¿no? Tanto desde el punto de vista de productividad, que es importantísimo, pero también desde el punto de vista de relación, como hablábamos al inicio, y sobre todo también de integración y de asunción del compromiso empresarial. Ese es el gran reto y para eso los líderes de recursos humanos tienen que ser los mejores escuchas de esa organización y a la vez tienen que estar completamente integrados dentro de la máxima dirección de la organización y tener acceso a todos los debates, participar directamente, ¿no?, en el proyecto estratégico de la organización y tener voz propia, para poder alzarla y poder defender aquello que es lo que la organización como personas está esperando, ¿no? Por eso esa relevancia, ¿no? Es cierto que necesitamos cada vez además áreas de recursos humanos, personas en esas áreas que estén más comprometidas con toda esa evolución del negocio que hay ahí fuera, ¿no? Igual que a los abogados también les pedimos flexibilidad para entender cómo va evolucionando esa realidad para que nos ayuden a moldar nuestro propio plan de trabajo. A los compañeros de recursos humanos les tenemos que pedir también ese entendimiento de cuál es esa realidad ahí fuera para que podamos combinarla mejor con esta realidad que tenemos aquí dentro y podamos sacar lo mejor de nuestra gente, ¿no? Bueno, Antonio, pues un mensaje muy potente para terminar, de clausura. Unos departamentos y unos directores de recursos humanos que escuchen, que presten mucha atención, que entiendan muy bien el entorno interno, pero también el contexto externo, que estén muy cerca del negocio, que comprendan de qué va la actividad de la compañía y que estén presentes en todos los debates y las decisiones importantes en la alta dirección de la compañía. Antonio, un lujo haberte escuchado. Estoy seguro que para todos les será tan inspirador como lo ha sido para mí. Mil gracias por abrir de un modo tan sobresaliente esta nueva iniciativa de Enclave de Líderes y espero que sigamos contando con tu ayuda, con tu visión, con tu inspiración en Enclave de Personas. Así que muchísimas gracias. Os felicito de nuevo por esta iniciativa. Muchísimas gracias, Arturo, y espero que estas reflexiones pues, puedan ser de utilidad, ¿no? Yo creo que al final compararlas con las que hagan otros compañeros de otras empresas pues será una magnífica experiencia, ¿no?, para ver qué nivel de coincidencia y de apoyo y de mejoría, ¿no?, porque al final también es bueno que tratemos de escuchar a otros líderes para poder aprender y mejorar en el día a día. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias a ti. Gracias.